Muy bien, ahora es momento de entender lo que es la dinámica de las cuentas contables. Es decir, cuando una cuenta contable, a la hora de registrar en un asiento contable, aumenta o disminuye. ¿Ya? Por eso, este punto es importante tomar la mayor atención posible. Hemos graficado una T tal como pueden observar ustedes, ¿no? Esta T nos va a ayudar, ¿no? En qué casos aumenta y disminuye una cuenta contable, ¿no? Habíamos dicho que una cuenta contable siempre es variable, es decir, que siempre tiene que trabajar. Puede trabajar por el lado del debe, por el lado del haber, ¿no? Pero cada registro, ¿no? Tiene un sentido. Puede ser que aumenta, puede ser que disminuye. Entonces, vamos a revisar este punto importante. La regla de la dinámica de las cuentas contables, del plan contable general empresarial. ¿Ya? Por este lado, voy a registrar, ¿no? El catálogo de cuentas, qué cuentas agrupan, ¿no? Y también aquí hay una T, habíamos dicho, en esta parte va a jugar la dinámica en sí, ¿ya? Del debe y haber. ¿Qué ocurre con esas cuentas? ¿Ya? Entonces, vamos con el primero. Elemento 1, que se refiere a activo disponible y exigible. En esta cuenta se registra o está acumulado las cuentas de 10 a 19, ¿no? De la cuenta 10 a 19 agrupa elemento 1. ¿Y qué pasa si al hacer uso en un registro de un asiento contable yo lo registro en el lado del debe? Quiere decir que el activo, ¿no? Aumenta de la empresa. Pero ¿qué pasa viceversa si lo registro en el lado del haber? En este caso disminuye elemento 1, es decir, el activo disminuye. ¿Ya? ¿En qué casos puedo usar en la columna del debe? Por ejemplo, cuando existe una cobranza, ¿no? Y cuando puedo usar yo en el lado del haber, cuando se realiza un pago. ¿Ok? El siguiente, elemento 2, activo realizable. Agrupa la cuenta 20 a 29, ya habíamos dicho, ¿no? ¿Y cuál es la dinámica de este grupo de cuentas? Que en el lado del debe aumenta y en la columna del haber disminuye. Es decir, si yo compro, adquiero mercadería y estas ingresan al almacén, aumentan. Pero si estas lo voy sacando para poder venderlas, disminuye la mercadería, ¿no? Entonces, en ese caso estaría registrado en el lado del haber el importe, ¿no? Ahora, ¿qué pasa o qué ocurre con el elemento 3, ¿no? Activo inmovilizado, que agrupa la cuenta 30 a 39. En este caso ocurre lo siguiente, que en el debe aumenta el registro y en la columna del haber disminuye. Como así, por ejemplo, si nosotros compramos una maquinaria o computadora, un activo para la empresa para poder trabajar, aumenta el valor del activo de la empresa, ¿no? Caso contrario, por ejemplo, en un caso hipotético de que exista una depreciación, disminuye su valor del activo. En ese caso estaría registrado en la columna del haber, ¿no? Siguiente elemento que es 4, pasivo. En el caso del pasivo agrupa, habíamos dicho, cuenta 40 a 49. Ocurre que en el lado del debe, la dinámica es que en el lado del debe disminuye pasivo, mientras en el lado del haber aumenta dicho pasivo. ¿En qué casos ocurre esto? Esto podría ser, por ejemplo, ¿no? Cuando se adquiere una mercadería al crédito, ¿no? Va a aumentar nuestro pasivo y tendría que estar registrado en la columna del haber dicho importe. Ahora, cuando nosotros
pagamos esa deuda por haber comprado, ¿no? Cuando nosotros pagamos, cancelamos la factura, en ese caso disminuye nuestro pasivo. Quiere decir que nuestra obligación con nuestro proveedor disminuye. ¿Ok? El siguiente elemento 5, patrimonio neto, en este caso es de la cuenta 50 a 59. En el lado del debe disminuye y en el lado del haber aumenta. ¿Cuándo aumenta un patrimonio? Por ejemplo, cuando hay aumento de capital o resultados positivos a favor de la empresa donde existe utilidad, o caso contrario, disminuye. Por ejemplo, puede ser disminución de capital o pérdidas, entre otros, puede disminuir el patrimonio. El siguiente punto es elemento 6, gastos por naturaleza. En este punto, en este elemento, agrupa la cuenta 60-69, habíamos dicho, y pasa lo siguiente. ¿Cuál es la dinámica? La dinámica es que aumenta por la columna del debe y disminuye por el lado del haber. ¿Cómo así? Por ejemplo, si nosotros compramos mercadería, ¿no? Si nosotros compramos mercadería, aumenta el valor, el gasto, por la columna del debe. Caso contrario, disminuye por el lado haber. Por ejemplo, ¿en qué casos disminuye? Cuando exista devoluciones, ¿no? Podría ser una reversión de una cuenta. Ahora, elemento 7 se refiere a ingresos. En el caso de ingresos, pasa todo lo contrario. La dinámica es lo siguiente, que en la columna del debe disminuye, mientras que en la columna del haber aumenta su valor. Por ejemplo, nosotros de ingreso compramos mercadería, vendemos mercadería, ¿no? Vendemos mercadería en el caso de ingresos. Y en ese caso, en el registro del columna del haber aumenta, ¿no? Ese asiento se registra el valor en la columna del haber y aumenta los ingresos, ¿no? La venta de la mercadería. ¿Y qué pasa cuando existe una devolución o un descuento? Disminuye, ¿no? El importe, pero estas se encuentran registrados en la columna del debe. ¿Ok? Eso es la regla de la dinámica o regla de dinámica de las cuentas contables del plan contable general empresarial. Ojo, también es importante señalar que existen excepciones con estas siguientes cuentas contables. Es decir, que esta dinámica puede variar con estas cuentas contables. Con la cuenta 19, 29, 39, 61, 74, 78 y 79. Con estas cuentas puede variar esta dinámica de las cuentas contables. ¿Ok? Eso debe quedar bien claro. Ahora vamos a hablar de dinámica de las cuentas contables. Existen dos conceptos o dos frases muy importantes para poder entender. Es necesario que ustedes como estudiantes sepan o dominen este concepto, donde nos dice que todo ingreso genera un activo. Es decir, toda empresa genera su actividad, ya sea por prestación de servicio o por vender algún bien. Entonces, a la hora de hacer esta acción, ¿no? Esta operación o esta actividad de prestar servicio o vender bienes está generando un ingreso. Y ese ingreso se convierte en un activo para que pueda tener contrapartida. Estamos genera venta y genera un activo, dinero en efectivo o cuentas por cobrar. Por eso es importante esta frase. Todo ingreso genera un activo. Mientras lo opuesto, en este caso, también al desarrollar su actividad, toda empresa tiene sus gastos, ya sea por comprar
sus mercaderías, por pagar por servicios, entre otros. Entonces ello es gasto y este gasto genera un pasivo y cada esta transacción pues lógicamente se registra, ¿no? Entonces es importante también conocer, saber este concepto de todo gasto genera un pasivo. Dicho ello, vamos a dibujar la T, ¿no? La T para poder entender mucho mejor dónde se ubica tanto activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. ¿Ok? Aquí tenemos la famosa T que ya tenemos prediseñado. Para ello es importante, ¿no?, señalar que existen dos palabritas, ¿no?, que es debe y haber, a la vez deudor, acreedor, ¿no? Deudor, acreedor, debitar, acreditar. Uno de ellos es cuando entra algo y el otro es cuando sale algo. Debe cuando ingresa algo. Haber cuando sale algo. Entonces decíamos en el punto anterior que debe existir ecuación contable con el registro de un importe por el lado del debe y de otro importe por el lado del haber, para que esto genere equilibrio y así poder ayudarnos a nosotros poder registrar de forma correcta los asientos contables, para posteriormente tener los reportes como estado de situación financiera, el estado de resultados, entre otros. ¿Ok? Entonces, aquí dentro de esto debe haber en la T, ¿no? Ok. Posterior a ello, vamos a tomar nota de activo y pasivo. Ya habíamos registrado o ya habíamos revisado en la clasificación de las cuentas contables que en el activo agrupa una cierta cantidad de elementos y cuentas contables y en el pasivo lo mismo, ¿no? En este caso estamos tomando nota que en el activo agrupa pues elemento 1, 2 y 3, en el pasivo elemento 4. ¿Ok? Posterior a ello también está el elemento 5 que se refiere a patrimonio. Hasta aquí nosotros tendríamos toda la clasificación de estas variables y sus elementos para poder elaborar el estado de situación financiera. Estos tres variables, activo, pasivo, patrimonio, intervienen de forma directa en el reporte de estado de situación financiera. Por eso es importante, ¿ok? Posterior a ello, vamos a tomar nota del elemento 6 que se refiere a gastos y elemento 7 a ingresos. Estos dos ya habíamos dicho que interactúan y trabajan para poder generar el estado de resultados, ¿no? Donde se trabaja ingreso menos gastos y un resultado. Este reporte es estado de resultados. Pero vamos a concentrarnos nosotros en los dos conceptos que a un inicio habíamos dicho, que todo ingreso genera un activo y todo gasto genera un gasto. Con este gráfico que acabamos de graficar vamos a indicar o explicar. A ver, todo gasto genera un pasivo, ¿no? Y todo ingreso genera un activo. Pero si esto lo llevamos a un asiento contable, ¿cómo sería el registro? Recuerden que todo asiento contable debe existir partida doble, es decir, la suma del lado del debe y la suma de la columna del haber debe existir una igualdad para que exista un equilibrio. ¿Ok? A eso se refiere con partida doble. ¿Ok? Entonces decíamos, esto a ver si lo llevamos a un asiento contable, si se cumple esta regla de la dinámica contable. Para ello vamos a hacer un pequeño asiento contable. Iniciamos con una compra. Compra, cuando una empresa realiza actividad de comprar, ¿qué genera o qué se da? ¿No? Para la empresa se convierte en un gasto, en un costo de adquirir la mercadería.
Entonces, esta parte iría a tallar con el concepto segundo, que sería todo gasto genera un pasivo. A ver, vamos a ver si dicho ello se cumple, ¿no? Por aquí se encuentra el gasto y por aquí genera un pasivo. Por aquí se encuentra el gasto registrado con la cuenta 6011, ¿no? Y por este lado se encuentra la cuenta del pasivo con la cuenta 42, 42, 4212, ¿no es cierto? 4212. Entonces, si se cumple la partida doble, ¿no? Tanto en la columna del debe y el haber. Entonces, quiere decir que un gasto genera un pasivo, ¿no? Una cuenta contable del gasto a la hora de realizar una compra de mercadería para la contrapartida, para que existe equilibrio, igualdad, ecuación contable, por decirlo así, tiene que existir una cuenta del pasivo, ¿ya? Una cuenta del pasivo. Con ello haremos partida doble. ¿Todo claro? Ok. Ahora vamos a ingreso. ¿En qué casos se realiza un ingreso? Una empresa genera un ingreso cuando realiza una venta o una prestación de un servicio. Entonces, aquí en nuestro gráfico, ¿cómo está? A ver, vamos a ver. Ingreso dice que genera un activo y esto debe reflejar en un asiento contable. Por aquí se encuentra ingreso con el elemento 7, ¿no? Por aquí se encuentra ingreso, ¿ya? Y por este lado de la columna del debe se encuentra activo, ¿ok? Entonces, ¿este concepto se cumple o no se cumple? Sí se cumple. Todo ingreso genera un activo y existe partida doble. Por la columna del debe y por la columna del haber existe una igualdad. ¿Ya? A eso se refiere estos dos variables o estos dos conceptos. Estamos, ojo, por ahora, o bien la cuenta 4011 que se refiere a IGB. Más adelante se va a ir explicando. Dicho ello, hemos culminado con la primera parte de nuestro curso de Plan Contable General Empresarial, donde aprenderemos a elaborar el estado de situación financiera, entre otros reportes que son muy importantes en la contabilidad. Así que te invito a que me puedas seguir para generar más contenidos y a la vez también te invito a que veas el siguiente video que vamos a continuar con los siguientes puntos que ya vamos a entrar a desarrollar asientos contables.